Bien amigos, y tenemos un invitado muy especial que ya la mayoría de ustedes conocen. Vengan. A los que no la conocen, Millicent es maestra licenciada de Unity. Yo personalmente la quiero mucho y tiene un gran talento porque se da a utilizar por Dios. Y hoy el servicio del mensaje está a cargo de ella. Así que vamos a dar una bienvenida. Bienvenida, Millicent. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. La verdad que después de esa oración, meditación, reconociendo la presencia por la que nos acaba de guiar Roberto, uno se queda como flotando, ¿verdad que sí? Pero no me trajeron para flotar, me trajeron para trabajar. O sea que, desde el grito de mi ser, bienvenidos, gracias por estar aquí y como siempre les digo, para mí, además de ser un honor, es un inmenso placer compartir con el Cristo que cada uno de ustedes manifiesta. Estoy también doblemente alegre. Primero por ustedes, por compartir con ustedes. Segundo, porque estoy viendo muchas caras nuevas. Gracias, Padre, porque las oraciones van siendo contestadas y sabemos que desde este lugar y por los canales que son cada uno de ustedes, muchas vidas se están bendiciendo y muchas vidas más van a ser bendecidas. Así que me alegro también por esas caras nuevas y además me siento privilegiada. Yo no sé si el domingo pasado Aelita cantó aquí o no, pero hoy ya cantó y este fue el regalo mío. Gracias, Padre. Hoy es la primera vez. Es que Papá Dios está conmigo, definitivamente que sí. O sea que gracias, Padre. Y cantó una canción, el tema del mes en este ministerio es el poder, y la canción del mes es el poder. La canción que ella cantó tiene mucho que ver con el servicio que se va a compartir hoy aquí. O sea que no hay que cerrar el espíritu y una vez más confirmamos que hay una sola mente, y esa es la mente de Dios, que cada uno de nosotros manifestamos y utilizamos. El servicio que vamos a compartir hoy, ustedes, los que tienen el programa, ya se conocen el título. Título un poco largo. El título dice que es, déjame leerlo del programa, vaya a ser cosa que yo lo tenga puesto de otra manera. Vamos a leerlo del programa. Dice aquí que principio de humildad, la clave para manifestar poder. Así se llama este mensaje de hoy. Y vamos a resumirlo en principio de humildad, principio de poder, para que nos sea más fácil la repetición si es necesario repetirlo. Mire, sí, discúlpame, que tiene que utilizar el micrófono para que ella lo vea. Tú estás oyendo bien, ¿verdad? No, ya está oyendo bien. Si tengo que subirlo un poquito más, pues. Pero si ella está oyendo, perfecto. Acuérdense que mi voz es bastante chillona. Gracias, tú me amas, Ana María, no hay duda. Pues les decía que yo sé que ustedes saben que el poder es una facultad de las 12 que tenemos, es una facultad que tiene un centro físico en el cuerpo como cada una de las otras 11, y ese centro físico se encuentra aquí, en la base de la lengua, en la garganta. Ese poder lo manifestamos a través de la palabra hablada. Todos ustedes saben eso y lo han estado manejando. Hoy vamos a hablar del poder y vamos a trascender un poquito más que de ese poder en esa palabra hablada. Sigue siendo la misma facultad, pero vamos a expandirnos en conciencia y hablar de ese poder mucho más allá. Ustedes me van a permitir citar a Charles Fillmore, que es el cofundador de este movimiento Unity. En uno de sus libros, el señor Fillmore nos dice, en cuanto a la cuaresma verdadera, para ser específico, dos cosas importantes sobre esta facultad. Dice primero, la facultad del poder es un don supremo que se le ha otorgado al hombre mediante el cual nosotros, los seres humanos, tenemos el poder de dominar el pensamiento.
O sea, que esta facultad es algo más que hablar con poder y saber que esas palabras son creativas. Es la facultad de dominar el pensamiento. Pero, y siempre hay un pero, ¿qué es lo que pasaba en la práctica de la vida humana? Eso está invertido, ¿verdad que sí? Y el pensamiento nos domina a nosotros. Ese no era el plan de Dios. Pero el libre albedrío viró la torta. Nosotros estamos aquí trabajando para volver a poner eso como era en un principio. Lo segundo que nos dice Fillmore en ese libro es que cuando trabajamos y ejercitamos nuestra facultad del amor, la facultad del poder es la primera en expresar este trabajo. El tono y el timbre de nuestra voz cambia. Se modula de una manera única. Se nos hace una voz más dulce, más suave, porque nos unificamos con ese espíritu que es Dios. En esas dos ópticas, nosotros vamos a ver el poder hoy, como ese poder que nos ayuda a trascender y manifestar toda la gloria para la que fuimos creados. Entonces, dice el título también que hay un principio de humildad. Yo no sé si ustedes conocen ese principio. ¿Alguien aquí conoce ese principio de humildad? Ustedes lo conocen, o sea, no lo han oído con el titulito del principio de humildad. Ustedes todos conocen el principio. Sin embargo, como principio, no es muy popular. Los cristianos, aunque todos lo conocen, no es el principio que más pregona, no es el que más estudiamos. Y personalmente yo creo que hay una razón para ello. Y es que ese principio pone al ego en su justo lugar. Para poner en práctica ese principio, hay que mandar al ego a aquietarse y a coger el carril que a él le toca. Pero como el ego siempre está preponderante, no hablamos ni siquiera de ese principio. Y el principio no me lo inventé yo, lo enunció Jesús. De manera que está en la Biblia y todo el cristiano lo conoce. Para aquellos que quieran buscarlo, está en Lucas capítulo 18, versículo 14. El pasaje completo va del 9 al 14. Y es el pasaje aquel donde Jesús habla del fariseo y el publicano. El fariseo que va y ora y yo soy mejor que aquel, que gracias a Dios, pues yo no soy como este. Y ustedes recuerdan ese pasaje, ¿verdad? Aquel que se pone, que da todas las ínfulas de que él es lo máximo. Mientras el otro simplemente va y dice tranquilo, gracias Dios, con humildad. Jesús termina esa parábola con estas palabras: se hace la luz. Lucas del 18, del 9 al 14. El principio está enunciado en el versículo 14. Y se hace la luz. Os digo que éste descendió a su casa justificado. Es que no nos dio gracia, que no sé por qué está diciendo que él era mejor que nadie. Antes que el otro, porque aquí viene el ejemplo: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y se hace la luz. Ese es el principio de humildad. Cualquiera que se enaltece va a ser puesto en el lugar que le corresponde. Pero el que se humilla será también puesto en el lugar que le corresponde. Y tengamos claro que humillarse no es el concepto tradicional de dejarse pisotear, de decirte solo. No. Humillarse simple y llanamente es ser sencillo, saber, entender, reconocer y vivir en la conciencia que demuestra que no me siento superior a nadie, que todos somos uno, en espíritu y en verdad, y que honramos la diversidad en que hemos sido creados. Más, ni
somos más grandes ni más bajos que nadie. Eso es el principio de humildad. ¿Y cómo aplicarlo? Debemos conseguir vivir en esa conciencia de ser humildes para poder demostrar el poder que es en nosotros. Y hay una historia bíblica que todos conocemos muy bien, que ilustra este principio a las 1000 maravillas. Esa historia bíblica está en el Antiguo Testamento y es la historia de David y Goliat. La conocemos, ¿verdad que sí? Muy bien. Para el que quiera repasar después, está en 1 de Samuel, capítulo 17 completo. La historia cuenta, ¿verdad? Saúl era el rey de Israel en aquella época, el ungido de Dios, primer rey que tuvo Israel, puesto así por el Padre, elegido por Dios, según cuenta la historia. Pero estaban enfrentados contra los filisteos. Y cuéntense que estaban en una montaña los israelitas, en una montaña los filisteos, y el valle los dividía. Todo el mundo preparado a pelear, el ejército de Israel, el ejército filisteo. Pero los filisteos tenían un individuo en ese ejército que era único, se llamaba Goliat. Era un gigante, era un hombre que se ponía todas las armas de guerra habidas, pero sin armas de guerra. Él era impresionante e intimidante. Entonces Goliat, a sabiendas de que era intimidante y de que frente a él todo el mundo era un enano, se salía al valle del medio y desafiaba a Israel. Y le decía a todos que se puede imaginar, ven, ¿por qué tú no vienes? ¿Qué miedo que tú tienes? Pero echa para acá, ven, que yo no te voy. Como ustedes quieren ponerlo, pero esa era, lo buqueaba en buen español. Y los israelitas se metían en miedo, porque veían que ellos no podían, que ninguno de ellos, ni todos ellos juntos, podían contra aquel tremendo hombre. David, que no era más que un muchacho, entonces llega a ese campo de batalla por casualidad, porque a David no le tocaba pelear, todavía estaba muy chiquito para eso. Pero su papá lo mandó, porque había 3 hermanos mayores que sí estaban en el ejército de Saúl. El papá lo manda a llevarle comida a sus hermanos y a averiguarle que sus hijos también. Y David, con un muchachito freco, y como este muchacho se le gustaba, se estaba loco por ver lo que era una guerra, estaba loco por eso, era un adolescente, estaba loco por eso. Comienza, van los hermanos, pero también comienza a averiguar. Le toca oír a Goliat desafiar a su pueblo de Israel, mancillarlos y pisotearlos, humillarlos. Y a David le dio como una cosa. ¿Y quién es este? ¿Y esto es posible? Al ejército de Jehová, Nachito comenzó a averiguar, que era porque nadie lo enfrentaba. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Le está contando los muchachos. Pero el rey ha ofrecido muchas cosas para el que lo enfrente. Entonces David comenzó a preguntar, ¿y qué ofreció el rey? ¿Cuál es la recompensa? Y le contestan, y el hermano mayor se molesta y lo pone en su puesto. Usted lo muchacho fresco, váyase de aquí, yo sé lo que usted anda buscando. Vaya para su casa, y ya usted hizo lo que tenía que hacer. David sacó un pie y se movió a otro grupo. Hizo la pregunta varias veces. Y todo el mundo le dijo lo mismo. Saúl le va a dar de todo al que venza a Goliat, incluyendo a su hija. Y David dijo, pero yo me voy a enfrentar a Goliat. El muchachito, a lo que ninguno de los hombres de guerra se atrevían. Y hubo uno que le dijo, pues vamos allá donde Saúl. Y él le dijo a Saúl, yo voy a enfrentar al gigante, en el nombre de Jehová. Fue lo primero que le dijo, en el nombre de Jehová. Y sobre eso no, mijo, pero mira, ese es un hombre de guerra, con experiencia, que esto desde su juventud. Tú eres más que un niño. En el nombre de Jehová yo voy. Y Saúl le da su bendición, le dice, que Dios te proteja. Y le pone todas las vestiduras, pero David no podía caminar con todas esas cosas, no se le quedaba grande. Entonces le dice, mira, yo nunca he usado esto. Toma, que yo no puedo, eso pesa mucho. Pero yo soy que tuve rebaño de mi padre, y me he enfrentado a leones y a osos. No hay Goliat que pueda conmigo. Los he vencido a todos. Y si alguno ha osado con la misma quija que lo mato. El maldito se va. Con nada, con lo que él tenía, su tirapiedra.
era su única arma. Entonces, fíjate el episodio. Goliat viene al valle y desafía. Y se hace la luz. Vamos a leer. Dice que David se quitó aquellas vestiduras, tomó en la mano su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Las puso en el saco pastoril y con su hoz en mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero, y acercóse a David de su escudero, perdón. Cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio. ¿Cómo lo iba a tomar en serio, un muchachito? ¿Quién lo iba a tomar en serio? Porque era apenas, si ese fue porque era apenas un muchacho rubio y de hermoso, además todo era muy hermoso, y él era un chico bonito peleando, eso no se ha visto nunca. El filisteo dijo a David, ¿soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven hacia mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Qué está haciendo Goliat en ese momento? Se está exaltando a sí mismo. O sea, yo soy el matatán. Y lo que va a quedar aquí de ti es pipián. Y ese pipián, eso que queda, se lo voy a dejar que las aves de rapiña se lo coman. Y si las aves de rapiña dejan algo, entonces que vengan las bestias y también terminen de hacer banquete. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, además de con un tamaño descomunal y también estaba, ¿cómo se llama? Armadura, o sea, que estaba protegido. Pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y se hizo la luz. ¿Qué hizo David en todo momento? Exaltar, reconocer que no era él el que iba a hacer nada. Jehová su Dios estaba a cargo de todo. David se humilla porque él sabe que no es por su poder, que hay un poder mayor que él que va a librar esa batalla, y no le cabe la menor duda de que Israel será ganada. Si David hubiese estado confiando en sus propias fuerzas como confiaba Goliat, obviamente lo que Goliat anunciaba se hubiese cumplido, porque física, humanamente hablando, Goliat tenía más fuerza, mejores armas y más experiencia y más tamaño. Y más edad, más experiencia, definitivamente. Pero como no era con esa fuerza humana que se iba a librar de la, porque no era esa a la cual está entrando David, la historia favoreció a David. Y el que se exalta será humillado. Goliat no solo fue vencido por un tirapiedra, sino que cuando Goliat se desploma, David se acerca y con la propia espada de Goliat le corta la cabeza. O sea, que hasta ese punto llegó la humillación de Goliat. Fue con su propia espada lo decapitaron. Ustedes, si no todos, la mayoría son uniteros. Los uniteros somos metafísicos cristianos prácticos. Eso tiene mucha metafísica, y se las voy a dejar de tarea a cada uno.
Esa parte no la quedamos. Aquí vamos a seguir en el blanco y negro hoy. Pero ahí también hay un potentísimo mensaje para nosotros en nuestras vidas. Saber quién es Goliat, quién es David, cuál es la espada que necesito, qué es el tirapiedra en mi vida, en mis situaciones particulares, mis gigantes, cómo los enfrento, cómo los venzo. Pero ese no es el tema de hoy. No, es que le toca a cada quien. Esa parte le toca a cada quien. En la intimidad, en ese aposento alto donde se cierra la puerta, si hay un mensaje para cada uno de ustedes, será revelado. Hay otra historia también muy cercana a esa, donde nos ilustra ese principio de humildad. Y es el final de Saúl. ¿Cómo termina Saúl? El ungido, el elegido de Dios, que obviamente se deschavetó y los humos se le fueron mucho más arriba de la cabeza y se creyó que era el matatán y dejó de un lado al padre y se descalabró. De mala manera, David terminó sustituyendo. Otra historia más de donde el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. El que se humilla podrá conocer y podrá vencer con ese poder que es Dios en nosotros. Entonces, se ve bonito, ¿verdad? En la historia bíblica, ahí está fácil. Pero nosotros, aquí, ahora, en esta etapa de la vida donde ni usamos, bueno, las jabalinas son un deporte, ¿verdad? Las espadas, gracias a Dios, también. No andamos con armaduras físicas, aunque sí andamos con armaduras que pesan más que cualquier bronce. Pero en esta época moderna, ¿cómo podemos ver ilustrado ese principio? Y ese principio actuando en nuestras vidas de manera en que nosotros podamos decir que somos poderosos, que esa facultad en nosotros se está expresando. Vivimos situaciones a diario, donde es más fácil identificarlas, son en situaciones de peligro. ¿Por qué? No lo sé. Cuando vivimos situaciones extremas, hay algo superior a nosotros que comienza a accionar y hacemos cosas extraordinarias, entre comillas, porque son las ordinarias realmente para el ser que Dios creó. Hay miles de historias de madres que han salvado a sus hijos, de peligro, de parejas, de vecinos, hasta de animales que han salvado a sus dueños de peligro, que han salvado la vida. Porque en ese momento, donde tú ves el peligro, donde tú sientes que un ser amado o que otro ser humano, aunque no lo conozcas, está corriendo peligro, eso se activa, te olvidas de ti y das la mano. Ese es el principio de humildad. A veces es a nosotros mismos. Si alguno de ustedes lo persiguió un perro cuando era muchacho, hicieron cosas que ustedes normalmente no hacían. Ese principio comenzó a actuar. Era para salvarte a ti mismo, pero también por lo regular es salvando a otros. Y a situaciones también hay experiencias internacionales frescas, recientes, que nos ayudan a ver ese principio aplicado a nuestras vidas. Como estamos en el tiempo de la globalización, cualquier cosa que pasa aquí es asunto mundial, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Antes de finalizar el 2010, no recuerdo exactamente los meses, si fue septiembre, si fue octubre, el mundo fue testigo de una experiencia, de ese principio de humildad puesto en acción y todo el poder que emanó en esa situación. Estoy hablando del rescate a los mineros en Chile. Vivimos, el mundo estuvo pendiente de cuántos eran, estaban atrapados. 33. 33 hombres atrapados por mes y pico, y luego en tiempo récord se hicieron cosas, se fabricó tecnología, se aplicaron tecnología, o sea, el ser humano
se volcó a utilizar ese poder para salvar a un hijo. No era familia de ellos, ¿eh? Algunos eran compatriotas, pero algunos ni siquiera compatriotas. Pero puso en su servicio, humildemente, su mente creativa, el hombre la puso al servicio de Dios, porque había un objetivo que cumplir, salvar a otros. Una de las cosas más significativas para mí, cuando rescataron a aquellos hombres, es que uno de ellos dijo, ellos no eran 33, ellos eran 34, porque todo el tiempo Jesús estuvo con ellos. Ese es el principio de humildad. Reconocer que hay una presencia eternamente con nosotros en toda situación. Y esa presencia hace la obra. No yo, no es con espada ni con ejércitos, es con el Santo Espíritu de Dios que somos poderosos. Y hay en esa historia de los mineros chilenos una persona que particularmente a mí nunca se me va a olvidar. Su nombre es Manuel González. Fue el primer socorrista que bajó al hoyo con la cápsula para que comenzaran a subir. ¿Ustedes recuerdan eso? Y también fue el último que subió, cuando no quedaba más nadie. Ese señor es la muestra fehaciente de lo que es el principio de humildad. Manuel González no pensó cuando iba a bajar en esa cápsula, esto se hace por primera vez, esto irá a funcionar, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Volveré a subir? ¿Voy a morirme junto con ellos? ¿Y mi familia? Manuel González no pensó en él, pensó en servir a otros seres humanos. Ahí radica nuestro poder. Cuando nos podemos olvidar de nosotros mismos para servir a los demás. Es cuando somos poderosos y sin límites. Es cuando una madre puede arrancar a su hijo de las fauces del cocodrilo para salvarlo. Es cuando una esposa puede levantar un vehículo porque su esposo que lo estaba reparando, el vehículo cayó sobre él y lo aprisionó. Y una mujer normalmente frágil y dependiente levanta el vehículo ella sola y libera a su marido. Ahí se utiliza ese principio de humildad que nos hace poderosos. No hay una explicación, sí, hay una explicación. Hay una sola presencia y un solo poder en el universo. Y este poder es Dios. Cuando me quito del medio, cuando el pensamiento que me domina de limitación se quita del medio, somos poderosos. Usamos esta facultad todos los días a través de nuestras palabras, de manera consciente e inconsciente. Entonces, mi exhortación es que realmente a partir de hoy estemos conscientes de esas palabras, pero sepamos que el poder que en nosotros reside no se limita a la palabra hablada. Hay una energía que es la que va a obrar en y a través de nosotros. Esa energía es Dios y a Él le entregamos todas nuestras cargas. Yo decía que qué bien, porque la canción de la voluntad, que fue lo que cantó Aidita junto a su padre hoy, comienza diciendo, siempre yo he pensado en mi propio bienestar. Todos los caminos he tratado sin cesar, pero en todo intento he fracasado, mi Señor. ¿Por qué? Porque hasta ahora he dejado a Dios fuera y ha sido por mi propia voluntad. Cuando nos unificamos a esa conciencia que estuvo en Jesús, que le dijo al Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Cuando estoy manejando la situación que sea, el Goliat que tenga enfrente puede tener muchísimas caras, características y nombres. Es decirle, óyete, es en el nombre del Padre que yo voy a romper barreras.
porque más grande es el que está en mí que está en el mundo. Eso es el verdadero poder en nosotros. De manera que podemos decir que nuestro verdadero poder se basa en tres cosas. Reconocer que no existe poder personal. No hay tal cosa. Por mucho que creamos, no existe el poder personal. Segundo, reconocer, saber, aceptar y proclamar que hay un solo poder, una sola presencia en nuestras vidas y en todo el universo, y es Dios. Dios es ese poder que obra en ti, en mí, en todos, en y a través de todos. Y por último, olvidarme de mí mismo y de mis limitaciones para servir a las necesidades de mis semejantes. Eso nos hace poderosos y sin límites. Y para finalizar vamos a hacer juntos esta afirmación, que es un versículo bíblico que todos conocen. Vamos a decirlo convencidos de que es así. Yo de mí mismo nada puedo. Yo de mí mismo nada puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo de mí mismo nada puedo. Yo de mí mismo nada puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una vez más, yo de mí mismo nada puedo. Yo de mí mismo nada puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Bendecidos somos porque yo sé que a partir de hoy comenzamos a practicar todas estas cosas. Dios les bendiga.